¿Ok? Perfecto. Empezamos esta primera sesión introductoria respecto del tema de los accidentes de tránsito. Acá tenemos un personaje. Ustedes se preguntarán quién es. De repente es un gurú de la seguridad vial, de repente es una persona pues que ha tenido estudios famosos en esta materia y lo pueden encontrar en el internet, es citable, alguna cosa así. Este señor se llamaba Dada Maravilla. ¿Saben quién era este caballero? Fue uno de los más brillantes, pero a su vez desconocidos, futbolistas brasileros. Y ustedes se preguntarán, ¿qué, disculpen la expresión, Michi tiene que ver un futbolista con el tema de la seguridad vial? A este caballero, un delantero notable del Brasil, le preguntaban por qué no ganaba su equipo. Y él dijo, ya basta de la problemática, porque él tiene la solucionática. ¿Qué significa la solucionática? Sencillamente nada. Era un invento para salir del paso los periodistas que le preguntaban por qué no hacía goles en su equipo. Eso es lo que nos pasa todos los días con la seguridad vial. Tenemos gurús en cantidades industriales. Todos nos sentimos en el derecho y privilegio de opinar sobre el tema de la seguridad vial, porque desde el momento que ponemos un pie en la calle, ya somos especialistas en tránsito, en transporte, en seguridad vial, etcétera, 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 etcétera. Hoy día, por ejemplo, tres veces me han entrevistado sobre el famoso bypass de 28 de julio. Las preguntas más extrambóticas de la tierra. Si el bypass está bien, si está mal, qué cosas se debe hacer, cómo se soluciona, 50 cosas. Obviamente, cada quien que me entrevistaba tenía su propia opinión sobre lo que significaba el bypass y sobre las ventajas o desventajas que iba a tener para el ciudadano, para el tránsito, para el transporte. Muchas confusiones entre transporte, entre tránsito, entre movilidad, entre seguridad vial, no saben lo que es la educación vial. Entonces estamos en un escenario donde todos nos movemos sin saber exactamente de qué estamos hablando. Y una de las razones por las que el gobierno regional del Callao se ha preocupado de dictar este curso, precisamente es para llegar a tener cierto nivel de consensos entre las personas que están metidas en este mundo respecto de lo que estamos hablando. Este tema no tiene que ver con leyes, no tiene que ver con iluminaciones. Uno de los grandes problemas adicionales que tenemos acá es que pensamos que los problemas de seguridad vial los vamos a resolver con normas. Un año y medio atrás hubo una racha terrible de accidentes de tránsito en carretera. El entonces ministro de Transportes sale a la prensa y dice, acá tengo el decreto supremo maravilloso, mágico, con lo cual ya no van a haber accidentes de tránsito. La semana pasada han habido accidentes, esta semana han habido accidentes y mañana habrán accidentes. Porque ciertamente uno por norma no puede corregir una situación que está motivada por múltiples factores. Entonces ese iluminado ministro ya no es hoy día ministro, pero los accidentes continúan. ¿Alguien se acuerda de lo que dijo? Probablemente muy poca gente, salvo los que estamos metidos en esto. Por eso les decía, ustedes van a escuchar y a ver y a pensar respecto de lo que se les está planteando y van a decir, este señor algo le falla, porque de otra forma no plantearía cosas de esta naturaleza. ¿Qué es el tránsito? Tránsito proviene de la palabra transitus, latín que alude a la acción de circular, pasar de un sitio a otro, a pie o conduciendo un vehículo. Como les decía, poner un pie en la calle, salir, caminar, ya estoy transitando. Ese tránsito, efectivamente hoy, se traduce
en magnitudes. En el mundo se calcula que hay más de 1.000 millones de vehículos circulando, 32 millones de kilómetros de caminos y carreteras. 51% de la población mundial vive en zonas urbanas y por tanto se moviliza día tras día. 18 billones de dólares se produce en el comercio de mercancías. Para mirarlo solamente en magnitudes del Perú. En el Perú, anualmente, en el transporte de larga distancia, se mueven 70 millones de viajes. O sea, 2 veces el Perú entero y un poco más se están moviendo en viajes. Claro, estoy contando un Lima-Ica, Lima-Huacho, Lima-Huaral, pero todos esos son viajes. Solamente entre Lima y Callao se producen aproximadamente de 12 a 15 millones de viajes por día, que es lo que se calcula. Son magnitudes. Eso es el tránsito, esa es la circulación, ese es el mundo en el que nos movemos. Pero para que esto funcione, naturalmente, tiene que haber pues una perfecta equivalencia, un perfecto empate entre los que participan. ¿Correcto? ¿Quiénes participan de este proceso del tránsito, de la circulación? Las personas, los vehículos, y naturalmente esas personas y los vehículos se mueven ¿en dónde? En las vías. Estos 3 elementos tienen que funcionar armónicamente para que no se produzcan consecuencias negativas. Una de esas consecuencias negativas son los accidentes de tránsito, que es materia justamente que tratamos de alguna forma de evitar a través de las medidas de seguridad vial. ¿Correcto? Algunos problemas que nos surgen de manera natural e inesperada. ¿Qué es un accidente de tránsito? El accidente de tránsito se define como algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que no forma parte de lo natural o esencial de la cosa en cuestión. Esta es la definición literal. Pregunta, siéntanse en la libertad de contestar. Salgo en este momento de esta reunión, me voy aquí al costado y me tomo 2 botellas de whisky yo solo. Estoy manejando y me estrello. ¿Es un accidente de tránsito? Miren, algo que sucede o surge de manera natural e inesperada. ¿Podría yo esperar tener un accidente? ¿No es cierto? Pero para todos los efectos es un accidente de tránsito. Porque la definición que estamos utilizando es precisamente por ese lado. Como que es un hecho natural. Esta joven que la acaban de sentenciar, o la van a sentenciar creo mañana, que insultó a los policías, estaba con 2.6 grados de alcohol. Y tiene un accidente, entre comillas. Inducido, ¿puede considerarse como algo inesperado? Entonces, una primera cuestión es si estamos ante un accidente o un incidente. Porque el incidente nos deja un margen mayor de situaciones que podrían encajar dentro de esta realidad de lo que estamos hablando en este momento. Pero todas las definiciones legales no mencionan esto, mencionan la palabra accidente. En toda la legislación, y vamos a ver cómo hay problemas y problemas grandes, ¿eh? Y en todo caso, a partir del accidente ocurre lo que se denomina el siniestro, que es la consecuencia de esa situación de tránsito que genera un daño. ¿Correcto? Entonces, esta primera parte metodológica vamos a verla con lo que dice la ley. Artículo del Reglamento Nacional de Tránsito. Accidente: evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación del vehículo. Ojo, evento que cause daño a personas o cosas. No habla de que sea accidental, de que sea, inesperado ni nada por el estilo. ¿No es cierto? Es un evento que causa daños a personas o cosas. Hasta aquí podemos entender que la legislación peruana se puso las pilas y dijo, hemos arreglado el problema.
El inconveniente viene cuando yo miro este decreto supremo 024 del año 2002, que es el que regula los seguros obligatorios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición de accidente de tránsito? Evento súbito, imprevisto y violento, que incluye ¿qué? El incendio y el acto terrorista. ¿Ustedes pueden creer que el acto terrorista es un accidente de tránsito? Así está regulado esto. Estoy citando una norma legal. El reglamento de tránsito te dice simplemente es un evento que causa daño a personas o cosas, sea la naturaleza que sea. ¿Está mal llamado accidente? Totalmente de acuerdo, para mí no es accidente. Pueden haber situaciones incidentales que se generan de esa forma inesperada, como hay otras que son provocadas. Pero si yo defino en el seguro obligatorio evento súbito, imprevisto y violento que incluye el incendio y el acto terrorista en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público causando daño a las personas ocupantes o terceros del vehículo automotor. A ver, ¿por qué incluir el acto terrorista como accidente de tránsito? Ustedes recordarán que hace un año atrás más o menos, un congresista planteaba que además los hechos delictivos cometidos con un vehículo fueran considerados accidentes de tránsito y fueran cubiertos por el SOAT. Lo cual significaba que cualquier hecho dañoso que ocurriera con la intervención de un vehículo era coberturado por la compañía de seguros o por el AFOCAT, en este caso el certificado de accidente de tránsito. Imagínense ustedes en un país en el que nuestro ratio de accidentes por número de vehículos en circulación es tan alto, que encima le metiéramos todos los temas de seguridad ciudadana a considerar los accidentes. Yo creo que nadie en su sano juicio volvería a visitar el Perú, porque dirían que es el país con la mayor cantidad de accidentes de la humanidad. Acá hay un problema conceptual que han pasado los años y no se ha superado. Si esto en algún momento tuvo alguna razón relacionada con los problemas de seguridad ciudadana que vivimos en nuestro país, no tiene ninguna lógica que continúe estando así. Pero a esto, conforme avancemos, nos vamos a dar cuenta que ha contribuido una entidad que realmente ha vuelto pernicioso el tema del tránsito, con el debido respeto de quienes la dirigen, y es el Indecopi, que ha comenzado a sacar resoluciones de lo más estrambóticas en relación a los accidentes de tránsito. Una de ellas, por ejemplo, para citarla rápidamente y no desviarme del asunto. Todos creo que sabemos que en el caso del seguro obligatorio del certificado de accidentes de tránsito, el certificado o seguro de un vehículo cobertura a las personas que estaban dentro de ese vehículo o a los que estaban fuera en una bicicleta o caminando que sufrieron un daño. Vale decir, parte del concepto de que todo vehículo debe tener su seguro o su certificado de accidente de tránsito. Muy bien. Resulta que los señores de Indecopi, también con una iluminación divina, sacan una enorme y hermosa resolución donde dice, bueno pues, si uno de los dos carros no tiene seguro, el carro del otro lo cubre y después reclámale. Ya, ¿y si falleció? ¿A quién le voy a reclamar? Pero ya yo me quedé con una cobertura de póliza gigante que al año siguiente me va a costar el triple o cuádruple. O sea, viéndose contra la ley, han resuelto cosas. Eso vamos a verlo en una sesión especial, por eso es que no me detengo mucho en el asunto. ¿Correcto? Entonces, las normas determinan la terminología a emplearse y por tanto estas son las dos variables con las que vamos a trabajar en este curso. El primer accidente de tránsito dice la historia que ocurre en 1896. Irlanda, una dama de 42 años que muere al caerse de un vehículo. Es lo que registra la historia como primer accidente de tránsito. La primera persona fallecida ocurre en Inglaterra, también el mismo año, 1896. Y la primera colisión fatal ocurre en el año 1898. Por cierto, las láminas se las voy a pasar para que se las circulen a todos, no se preocupen por esa parte. Esto es parte de la explicación. Con este concepto de la persona fallecida es que surge el concepto de accidente.
¿Por qué? Porque cuando se lleva esto al juzgado, dice, después de una investigación, el veredicto del jurado fue muerte accidental. Y allí empezamos a utilizar el término accidente como recurrente en cada una de las situaciones de tránsito que estamos viviendo. Ya saben que el concepto comienza en Inglaterra a partir de una situación de una persona que fallece en un accidente, de una situación de tránsito en 1896. Hoy las cifras son de correr. Si uno lo mira en estas que estamos poniendo acá, anualmente 1.2 millones de muertes y entre 20 y 50 millones de lesionados por accidentes de tránsito. La Organización Mundial de la Salud califica como una epidemia mundial sin control los accidentes. Los costos económicos anuales son del 1 al 2% del Producto Bruto Interno del país. El 62% de los accidentes reportados en el mundo ocurren básicamente en 10 países, que no son necesariamente los más ricos. ¿Por qué? Porque no hay preocupación fundamental sobre temas como estos, pues. En el Perú, para información, cuando veamos cifras estadísticas, vamos a ver que anualmente, de acuerdo a la información oficial, el promedio de fallecidos por accidentes de tránsito está sobre las 3.500 personas al año y cerca de 45.000 o 50.000 heridos, año tras año en los últimos 15 años aproximadamente. Por eso cuando se habla de accidentes siempre habrán escuchado decir que han generado más personas afectadas que lo que generó el terrorismo en el Perú. Porque el accidente no es solamente aquel donde cae el bus y mueren 10, 15, 20 personas. Todos los días en las ciudades fallece gente por atropellos, por alcohol, por diversas razones. Como vamos a ver, y esta fotografía es muy gráfica, los accidentes de tránsito tienen múltiples causas y características. Generan diversas externalidades negativas. Esto es una campaña que hubo de seguridad vial en Colombia. Los accidentes no solo se ocasionan por una causa, pueden tener infinita cantidad de causas. Y para eso justamente es que uno tiene que examinar esos factores que están presentes en el tránsito del cual les hablaba. Tengo que examinar qué pasa con el hombre. Cuando hablo del hombre, hablo del conductor, hablo del peatón, hablo del efectivo policial y hablo de alguien que en general pasa piola siempre, y es la autoridad que tiene que tomar decisiones. Cuando hablo de la vía y del entorno, probablemente quienes enseñan el tema de infraestructura sean mucho mejores profesores respecto del tema, veremos cómo es que estas vías pueden influir en las situaciones de tránsito. Y cuando vemos el tema de vehículos, igualmente, cuáles son las políticas públicas que tiene el Estado peruano destinados o destinadas a prevenir que los vehículos puedan ser objeto de accidentes de tránsito y que naturalmente al final siempre derivan en situaciones anormales que son las que vemos todos los días. Pero al igual como cada una de estas causas está relacionada con estos tres aspectos, las consecuencias también recaen sobre cada uno de estos tres aspectos. Tanto el hombre, la vía y el vehículo. Por diversas razones hay consecuencias y partícipes que están relacionados con cada uno de estos tres elementos. Están en las causas, están en las consecuencias. Un primer problema metodológico también. ¿El accidente de tránsito es una causa o es una consecuencia?
La acción u omisión, porque podría ser cualquiera de las dos, genera un accidente, y esto que usted menciona como consecuencia son los efectos del accidente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces el accidente como que está en medio. Vale decir, de acción u omisión es el detonante. El accidente es la consecuencia, y esa consecuencia tiene determinados efectos que se denominan externalidades. ¿De acuerdo? Esas externalidades pueden ser daños físicos, daños materiales, o podrían no generar absolutamente nada. Lo que hay que saber es a dónde vamos. ¿Por qué? Es usual y es corriente que cuando uno habla de seguridad vial le preguntes, ¿cuál es el objeto de la seguridad vial? Prevenir los accidentes. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Habrán ustedes escuchado una definición de ese tipo. Sí, pero el accidente también puede ser que se rompa un espejo. ¿Con la seguridad vial vamos a impedir que se rompa el espejo de un carro? ¿Nos interesa evitar que se rompa el espejo de un carro? No. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo de fondo acá? Vidas humanas. Todo el dilema de la seguridad vial, para evitar desenfocarnos, tiene que estar concentrado en cómo evitar la pérdida de vidas humanas. La ciencia, la tecnología, los modernos métodos que están utilizando, la visión, y lo vamos a tocar más adelante, la visión cero accidentes de tránsito, está enfocado en eso, en hacer amigable, ¿qué cosa? El uso de la vía y del vehículo para que el hombre no sufra las consecuencias. Solamente a modo de ejemplo, y lo vamos a ver con unos videos. Suecia, el país probablemente que más ha avanzado en el tema de seguridad vial, y es donde se utiliza lo que se denomina visión cero accidentes, no es porque ellos eviten de que haya efectivamente cero accidentes. Lo que tratan es que las consecuencias dañosas de los accidentes sean los menores posibles. Por eso han regulado los parachoques flexibles de los carros, parachoques que se pueden deformar cuando impacta con la persona, y para que vean el extremo, hay una marca de automóviles que es clásica de ese país, que desarrolló un airbag externo. Con estudios demostraron que cuando una persona es atropellada, impacta y cae sobre cierto nivel del capot. Bueno, cuando ocurría eso, del capot salió un airbag y le amortiguaba la caída al señor, para que no se golpease, para que se den cuenta el nivel de extrema cuidado al que se ha llegado con cosas de ese tipo. Lo vamos a ver con unos videos porque son muy gráficos. Nuestro tema de fondo aquí, concéntrese en esto. ¿Cómo una decisión de la autoridad puede generar accidentes de tránsito? Y esos accidentes pueden derivar en pérdida de vidas humanas. Un ejercicio fácil y sencillo. ¿Han tenido ocasión de circular por la avenida Javier Prado? ¿No es cierto? Sí. 8 de la mañana, avenida Javier Prado con Rivera Navarrete. La intersección creo que más complicada en este momento, salvo Puente Nuevo, esas zonas, pero quiero usar ese ejercicio. Hay un semáforo que lanza el verde y el rojo, pero hay un efectivo policial que me hace pasar cuando estoy en rojo y me para cuando estoy en verde. Pero ese efectivo policial tiene un instructivo expreso: usted tiene que acelerar el tránsito porque hay un problema grande de congestión en Javier Prado, y tiene a un lado y al otro de la pista aproximadamente entre 40 y 50 personas intentando cruzar, pero el policía le da pase al uno y después le pasa al otro y la gente no tiene cuándo pasar. Al final, ¿qué hace el peatón? Se tira a la pista y comienza a caminar toreando los carros, y los vehículos tienen que sobreparar para eso. ¿Quién tomó decisiones ahí? ¿Cómo llegamos a ese extremo de deshumanización cuando era la persona a quien debía yo cuidar
a quien yo debería cautelar de que no le pase nada. ¿En qué momento se torcieron las cosas para que esto esté pasando? ¿Ves? Esas son, efectivamente, acciones que pueden derivar en accidentes y al final nos estamos lamentando. Los peatones no saben cruzar en la calle. Efectivamente, hay muchos que no saben, pero ¿cuántos de los otros accidentes son generados por nosotros mismos? Tenemos un problema grande ahí. La palabra seguridad viene del latín securitas, que significa sin peligro, daño o riesgo. La palabra vial, obviamente de vialis, que quiere decir relativo a la vía. Entonces estamos hablando de andar sin peligro, daño o riesgo en la vía. El concepto de seguridad vial, por tanto, contiene la prevención de los accidentes que generan consecuencias en las vidas de las personas. Para estos efectos hay ciertas medidas que se llaman medidas de seguridad vial, que las vamos a estudiar también, y son las medidas de carácter primario, secundario y terciario. Las primarias o de seguridad vial activa son aquellas que son medidas de asistencia al conductor para prevenir las causas de los accidentes. Llámese todas las condiciones especiales que tienen hoy día los vehículos. Neumáticos apropiados, sistemas de frenos especiales, dirección reforzada, luces especiales, no sé, la dirección, sistemas de estabilidad. Eso es seguridad vial activa. Llámese entonces todas las medidas de asistencia al conductor para prevenir accidentes de tránsito. Todo lo que tienen los vehículos están destinados a que uno no se mate o mate a alguien. A eso va. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver las medidas secundarias o pasivas. Seguridad vial activa o primaria, seguridad vial pasiva o secundaria, son las medidas destinadas a atenuar las consecuencias de los accidentes cuando esto ocurre. ¿De qué estamos hablando? Airbag, cinturón de seguridad, los controles técnicos, el casco en la moto, las sillas de retención infantil y los apoyacabezas. Sencillo. Seguridad vial activa, seguridad vial pasiva. ¿Y a qué consiste la seguridad vial terciaria? Las medidas destinadas a evitar las consecuencias mayores luego de los accidentes. Es decir, cómo operan los sistemas de salud, prevención, bomberos, efectivos policiales, en la intervención en el caso del accidente para evitar las consecuencias. Aquí trataremos de lo que se denomina la hora de oro. ¿En qué consiste la hora de oro brevemente? Se ha estudiado que mientras más se demora en recoger a los heridos, más personas fallecen. No como consecuencia del accidente, sino como consecuencia de las hemorragias y de los daños que ha sufrido en esa lesión. O sea, no se muere en el impacto, para decirlo de una forma, sino se muere minutos después. Por eso, mientras más rápida es la intervención, es más fácil que se salve una vida. ¿Ok? ¿Tenemos claras las cosas? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No hay. Hablemos un poquito de la educación vial. La educación vial, naturalmente, lo que busca es impartir conocimientos relacionados con la seguridad vial, cómo se deben comportar las personas, el que conduce, el que camina, vale decir, comportamientos socialmente aceptables que nos llevan a una convivencia pacífica en sociedad. La educación vial, naturalmente, no es privativa de los colegios, debería ser transversal, porque también deberíamos tenerlo en las universidades y en los centros de trabajo, que es muy importante también, donde muchas personas no lo toman en cuenta. Entonces, acá quiero hacer una reflexión. Creo que todos, cuando se nos habla de enseñar la seguridad vial, a través de la educación vial, decimos, tenemos que enseñarle a nuestros niños a respetar el semáforo, a cruzar por la esquina
y a, digamos, a ver otra medida clara, a cruzar los puentes peatonales. ¿Ya? Para usar 3 ejemplos claros. Y eso lo repetimos en cada una de las enseñanzas de educación vial que usamos. Yo me voy al colegio Lavarte y efectivamente el niño va a salir y va a encontrar una esquina, un semáforo y un puente peatonal. Pero si me voy al colegio 23018 que queda en el Cerro 25 y sale a la calle y no hay semáforo, no hay esquina, entonces ¿qué cosa le estoy enseñando? ¿Dónde le estoy enseñando vivencialmente la educación vial? Porque no estamos sincronizados con la necesidad de lo que se está enseñando en ese momento. Se las pongo más complicadas. ¿Ustedes han escuchado hablar de las pruebas PISA? Las pruebas que le toman a los alumnos de segundo grado de comprensión lectora y matemática. Hemos mejorado un poco ahora, ¿no? Pero llegó un momento en que estábamos en 0. Estábamos bien mal. ¿Ustedes creen que en un país en el que incipientemente se entiende lo que se lee y se tiene una comprensión matemática básica, le podemos enseñar tradicionalmente la educación vial? No. Porque le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. Así de sencillo. No les va a servir. Hoy día existen modernas tecnologías, porque primero que no todos aprendemos igual, pero más allá de que todos aprendamos diferente, la forma como se ha enfocado la educación vial no funciona. No está funcionando. Por eso, cuando a uno le dicen, oiga, hay que poner un curso obligatorio en la currícula de los colegios, sí pues, pero ¿qué voy a enseñar en esa hora? ¿Quién va a enseñar en esa hora? ¿Cómo va a enseñar en esa hora? Tenemos que preocuparnos del detalle, porque si no nos preocupamos del detalle, lo que vamos a tener es una hora perdida, adicionada a la currícula normal de nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, un dilema adicional les pongo. Todos dicen, no, los accidentes ocurren porque no hay educación vial. Y salen otros y le dicen, no, los accidentes ocurren porque no existe autoridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son por falta de educación vial o por falta de autoridad? Les voy a poner solamente un ejercicio, ¿eh? ¿Saben cuánto se demora en el sur del Perú en hacer que un conductor respete las reglas de tránsito y se porte bien? 10 minutos. ¿Qué es lo que demora pasar de Tacna a Arica? Eso se demora un conductor en bueno. En Tacna se porta como un salvaje y en Arica es un caballerito. ¿Necesitó educación? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Educación vial o autoridad? Yo le cuento este ejemplo de Tacna, porque yo acabo de estar el miércoles pasado allá, y es gracioso, porque los ciudadanos chilenos que pasan de Arica hacia Tacna, en Tacna también se portan mal ahora. Ellos que eran más o menos educaditos, ahora se portan mal porque saben que en Tacna no hay autoridad. ¿No es cierto? Sin embargo, el peruano pasa la frontera, cinturón, no excede la velocidad, camina por la derecha. ¿Usted cree que le van a ofrecer algo a un carabinero? Saben que se van presos. ¿Usted cree que le van a faltar el respeto a alguien? Se van presos. Ya, más fácil. Lima con el Callao. Otra, yo estuve en Semana Santa en Trujillo y en la provincia de Sascope, que están haciendo control de velocidad. Correcto. Yo estaba yendo a ver a la señora Cao ahí, a la madrina Cao, y entonces salimos de Trujillo
y el tipo venía pues 80, 85 kilómetros por hora, y llegamos a la entrada de Ascope y se para en seco 30 kilómetros por hora pasando por Ascope. No, acá controlan, acá ponen multas. Terminó Ascope, 85 kilómetros por hora para llegar a su destino. Por eso le digo pues, entonces, sí, necesitó educación, necesitó saber. Yo creo que la educación es muy importante. Por supuesto, en todo orden de cosas, la educación, el civismo, en general todas las actividades que alimenten el ser humano son buenas. Pero para mí el tema de fondo es un asunto de cómo ejerzo la autoridad. Básicamente, yo concuerdo con el señor, la autoridad para ejercerse, para evitar que sea autoritarismo, tiene que ser producto de que alguien esté educado. ¿No es cierto? Exacto. Porque en otro caso, solamente para contestar, no, complementar un poco lo que usted dice, necesitaríamos pues tener lo que en otros lados le llaman el Big Brother, ¿no? Un gran hermano que nos esté mirando desde arriba lo que hacemos, y eso no lo vamos a tener jamás, ni vamos a tener un efectivo policial que está mirándonos acá en el cuello lo que hacemos, porque no lo vamos a tener. Como usted menciona, y como mencionaba el mayor, es un tema de conciencia, de actitud, de ganas de cumplir. Y eso es transversal, y eso tenemos que transmitírselo a nuestros hijos y hacer docencia entre quienes conocemos. ¿Cuántas veces, solamente disculpe, después le digo así, le doy paso, cuántas veces hemos estado en grupos de amigos y hemos visto a gente que sabe que va a manejar y se pone a tomar? ¿Le hemos dicho algo nosotros? ¿No? Y sabemos que va a manejar, ¿eh? Y oye, ¿por qué lo haces? Finalmente toma tu taxi o haz cualquier otra cosa, ¿no? Deja tu carro. O como hay un comercial en, ¿dónde es? ¿De dónde era? Mexicano, creo, dice, la mejor manera de llevar a un amigo de un tipo que está tratando de subirse al carro todo ebrio, entonces llega un amigo, agarra la llave y la avienta, lo más lejos posible. Esa es la mejor ayuda que le da a los amigos. No lo deja manejar. Pero somos permisivos. O sea, no nos gusta meternos. Y eso es un grave problema. Claro. Ha tocado usted un tema muy interesante que tiene que ver con la, digamos así, la enorme discusión de qué cosa favorezco al auto privado o el vehículo público, ¿no? Un servicio público de calidad obviamente disminuye el volumen de personas en la calle. Para graficárselo en términos numéricos, el 20% de los vehículos en circulación, que son los vehículos de transporte público, transportan al 80% de las personas. Y el otro 80% de los vehículos en circulación que son privados transportan al 20% de las personas. Y las grandes congestiones se generan por autos privados, vehículos taxi. No tenemos claro cuántos taxis ni acá ni en ninguna parte del país cuántos hay. Entonces, obviamente, hay que resolver mucho. Sí, un segundito. Hay que resolver muchos de los problemas porque además los sistemas perversos en materia de transporte hacen que es un esquema mercantilista de trabajo que hace que la infracción de tránsito sea la única forma como puedo ganar plata, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, mi competencia, ¿quién es? Mi propio colega de trabajo y los colegas de otras empresas de transporte, porque están peleando por un pasajero, ¿no? Entonces, sí, hay que promover costumbres sanas, ¿no? Hoy día se están haciendo muchos pool. Toda la gente que vive en una zona y van al mismo centro de trabajo se juntan. Hoy día vas tú, mañana voy yo, y entonces donde eran 5 carros se reducen a 2 o a 1. Y así se va uno moviendo. Claro, eso funciona en la medida en que todos tengan más o menos la misma necesidad, pero de repente al salir pues uno se va a jugar fútbol, el otro se va a estudiar inglés, el otro se va a cualquier otra parte y ahí sí ya se desbarata el asunto, ¿no? Pero es un asunto complicado. El punto de fondo a lo que quería graficar es que esa discusión de la generación de la cultura vial surge a partir de una educación vial, sí, una educación cívica, sí, adecuada, pero básicamente de autoridad. Este ejercicio de la autoridad es clave para que nosotros sepamos que esto sirve, y sirve de algo. Yo estudio, soy un buen ciudadano, pero yo tengo que ver que mi vecino sea igual de buen ciudadano que yo. Y la única manera que exista eso es con autoridad.
Bien. La seguridad vial es una tarea multidisciplinaria. ¿Por qué? Es multidisciplinaria porque sobre una misma intersección en la que ocurre un accidente puedo tener diferentes visiones de lo que ha pasado. No respetó la señal de pare. El otro no le dio el privilegio de paso. No respetó el semáforo. O sea, todos tenemos una visión distinta de lo que ha ocurrido y por eso es que se generan dependencias especializadas en la Policía Nacional del Perú y ahora hay peritos de tránsito que examinan las condiciones sobre las que ocurren los accidentes. Acá van a tener a uno de los, como docente, a uno de los principales especialistas en materia de tránsito, quien les va a hablar mucho de este asunto. Hay visiones cruzadas, y como hay visiones cruzadas, el análisis tiene que ser visto desde diferentes aspectos. Pongo un ejercicio. ¿Ustedes se acuerdan de este accidente que ocurre en Miraflores, donde el señor se mete sobre la vereda y atropella a un ciudadano que estaba caminando, que iba con su pan, no sé qué cosa había comprado? ¿Cómo había estado ese señor antes? O sea, ¿incluye el análisis sobre la situación del accidente el perfil psicológico del conductor? ¿Cuáles son sus problemas? De repente ese señor se peleó esa mañana con su esposa. ¿Tenía instintos suicidas? Hace años tuve yo en una empresa de transportes un conductor que tenía propensiones suicidas y obviamente lo bajaron del carro al toque, ¿no? Imagínense manejando un carro con 56 personas. Complicado. Entonces, estas cuestiones multidisciplinarias son las que tienen que analizarse a efectos de determinar medidas o acciones que mitiguen la situación. Porque claro, el accidente cuando llega a ocurrir, ya pues pasó, es inevitable, tenemos un problema que tenemos que solucionar. Pero cada accidente, al igual como un problema, tiene una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué pasaron estas cosas? Hay un caso de año 2007 fue, en una curva en Abancay se cayó un bus con turistas colombianos. Murieron cerca de 20, 22. A la semana siguiente hubo otro accidente igualito de otro bus. Murieron, también iban niños y grandes y cerca de 14 o 15, en el mismo lugar, ¿eh? No dio tiempo de nada, pero ¿qué pasó ahí? La vía estaba bien, era resbalosa, no había señalización. Esas partes nos la comemos. En Sutran recuerdan que se desarrolló un tema ahí de investigación, pero ahí nomás, ya ahora no existe. En materia de tránsito, la policía especializada, la UIAT, sí hace un trabajo, pero que incluye fundamentalmente los factores que contribuyen y los factores que participan. Pero como les digo, perfil del conductor. ¿Qué pasa si un conductor manejando le viene un coma diabético? O tiene somnolencia, producto de no haber dormido el día previo porque se quedó estudiando, pestañea y se va. Esas condiciones humanas no las examinamos y sí deberían ser parte del aprendizaje. Acá, por ejemplo, es muy corriente que uno se automedique. Estoy resfriado, tómate la pastilla tal, no sabes si da sueño o no. Toma la pastilla y sale a manejar. En el semáforo se está durmiendo. Toma el rooster, Coca-Cola con café y le mete pastillas y dice no sale volando, sale como cohete. Por ejemplo, ustedes recordarán el accidente que ocurrió acá en Ventanilla, ¿no es cierto? Este camión que viene a extrema velocidad se lleva de encuentro una camioneta, el mototaxi. Entonces, obviamente, la gravedad hace que tenga que levantarse todo un proceso investigatorio. Probablemente, si el camión no hubiera generado toda esa consecuencia dañosa, lo que hubiera pasado es una investigación común, simple y corriente respecto de cómo devinieron los hechos. Por eso es que, como le digo, el accidente o el hecho
Se vuelve a presentar, se vuelve a presentar, pero no estamos aprovechando la riqueza de la información que puede derivar del mismo. No en todos los casos, si queremos mirarlo de esa forma. ¿Ok? Para examinar qué pasó. El vehículo estaba bien, de repente, señor, usted no frenó. La pregunta, ¿los neumáticos se encontraban en buen estado? ¿Los frenos estaban bien como para poderle dar un margen de frenada suficiente a esa persona? ¿No? Se pueden examinar algunas condiciones, pero no necesariamente la comodidad, la ergonomía. Les voy a contar una anécdota. Hasta antes del nuevo reglamento de administración de transportes, los asientos de los vehículos grandes eran asientos rígidos, estaban anclados al vehículo. Eso tenía una limitante, que si uno era de muy corta estatura, tenía que hacer malabares para manejar. ¿No es cierto? Porque obviamente o no llegaba a los pedales o no le alcanzaba de las manos para el timón. A partir del nuevo reglamento se puso el tema de asientos neumáticos que sean adaptables ergonómicamente a la figura humana que está manejando. Quienes recuerdan los buses antiguos veían conductores bajitos que les ponían unos tacos de madera para poder llegar al pedal porque no llegaban. Le ponían un taquito de madera y con eso podían acelerar. Una almohada en el asiento y el timón no era hidráulico, entonces tenían que hacer vueltón así para poder manejar. Así eran los buses antiguos. Sí. ¿No? Ok. Solo se pueden alcanzar buenos resultados o resultados tangibles en materia de seguridad vial cuando se entienda que estamos frente a un problema complejo. Pero ¿cómo se tiene que hacer? Con un enfoque sistémico, donde yo defina las prioridades de lo que quiero hacer en los tres aspectos que estamos, y veamos que estos se encuentran absolutamente interconectados. En ese enfoque sistémico, entonces yo puedo determinar qué cosa quiero en cada una de estas cosas para poder controlar estos procesos que derivan en accidentes de tránsito. Y esto, no tengo que generar nada especial. Ustedes, quienes trabajan en el mundo privado, habrán escuchado de los BPMs o Business Process Management, que es un sistema de procesos. Yo identifico mi proceso, identifico qué, quiero prevenir accidentes, hago un modelo sobre cómo debo hacerlo, implemento, ejecuto, monitoreo y optimizo. Es un ciclo absolutamente corriente que lo empleamos en nuestro día a día, en nuestro devenir, en cualquier actividad. Yo aprendo algo, veo cómo se hace y al final veo mis resultados. Cuando entendamos que esta es la forma de manejar este negocio, y disculpen la expresión, no es un negocio porque estoy ganando, sino el negocio desde el punto de vista de lo que quiero hacer, y entendamos que este manejo sistémico me va a producir el resultado apropiado, entonces ahí conseguiremos resultados. Antes de eso, iniciativas bonitas como cambiemos de actitud, el amigo elegido y todo lo demás, no van a funcionar. Porque no van destinadas a cambiar efectivamente o a establecer mecanismos de cambio, o a prevenir, o a disuadir, o a hacer algo que genere una reducción. Yo pongo, a ver, el Plan Nacional de Seguridad Vial que hubo del 2007 al 2011 tenía como objetivo reducir en 30% la cantidad de personas fallecidas. Por supuesto que no se consiguió. Pero hay un objetivo tangible. Si todos los años fallecen 3.500 personas, ok, 30% menos. Clarísimo. Que no funcionó, algo no funcionó y lo veremos acá en clase. Pero si yo tengo claro, mi problema es acá, en la intersección de... A ver, puedo decir algo, Tomás Marzano con Caminos del Inca. Ocurren todos los años 80 accidentes. Ok, en esa esquina tengo que ver qué cosa pasa. Voy a implementar las medidas de tránsito necesarias. Ejecuto, pongo las medidas, pollos, policías, semáforos, lo que sea. Controlo y finalmente después mido. Ok, de 80 bajé a 20. Ya conseguí algo. Ese enfoque concreto
es el que nos va a llevar a resultados. No lo otro, que son buenas intenciones, porque finalmente de buenas intenciones se está empedrado del infierno, pero no consigue resultados. ¿Cierto? Muy bien. Muchas gracias por su atención.